Llevo más de 15 años haciendo investigación de mercados. Nadie me había dicho que era una ocupación de altísimo riesgo. Lo descubrí a la mala. Lo descubrí a la mala porque me di cuenta que ser una especie de proveedor de respuestas te empieza a convertir en un como oráculo, y eso no solamente es sumamente ingenuo, sino que siempre complica todo, ¿no? Llevar respuestas casi siempre implica que hay alguien que está en desacuerdo. No hay respuesta que deje a todo el mundo cómodo, ¿no? Las respuestas llenan un vacío sin duda, sin ninguna duda, ¿no? Como la de un examen, de eso se trata. Te dan una hoja en blanco, te piden respuestas, llenas el vacío, pero siempre hay alguien inconforme, siempre hay alguien que tiene una duda, aún en respuestas muy contundentes, como estar a favor de los derechos humanos, como los derechos de los niños. No falta el incómodo, ¿no? Y es muy curioso porque a pesar de que tenemos una avidez por buscar respuestas, y principalmente esa avidez está en el mundo práctico, en el mundo corporativo y en el mundo de los mercados, en las pocas cosas en las que nos hemos puesto de acuerdo son en cosas como plantear el encarcelamiento como uno de los mejores castigos que se le ha ocurrido al ser humano, ¿no? Hay más de 10 millones de personas encarceladas. En los 5 continentes se usa como un castigo, ¿no?, independientemente de otros, encarcelarte, confinarte en un espacio, ¿no? Es decir, a nadie le gusta estar de acuerdo con las respuestas, pero pareciera ser que para castigarnos nos hemos puesto de acuerdo. Y sí, ¿no?, el ser humano tiene muy claro que no le gusta encasillarse. Estamos en contra de los estereotipos, estamos en contra de los prejuicios. Y a veces no nos damos cuenta que los cargamos por todos lados. Yo estoy convencido que el número 2 es el número que ha vivido y vivirá eternamente sentenciado, ¿no? Vivirá siempre confinado a un calabozo, porque no hay quien no te diga que 1 más 1 es igual a 2. Una respuesta que todo el mundo asume. Una respuesta que todo el mundo asume, y se nos olvida que para que 1 más 1 sea igual a 2, tenemos que estar de acuerdo que estamos hablando de números naturales, no números irracionales, no números imaginarios. Estamos hablando de números naturales. Y los números naturales dependen de unos axiomas de un tipo que se llama Giuseppe Peano, que estoy seguro que cualquiera que te diga que 1 más 1 es igual a 2 no tiene ni la más remota idea que existen esos axiomas. Sin embargo, asumes que, sin duda, 1 más 1 es igual a 2. ¿Y qué creen? En el mundo de los números naturales, en esos axiomas, el número 0 no está claramente definido. Es decir, todavía no nos ponemos de acuerdo a que el número 0 sea un número natural o no. Por lo tanto, si yo digo 1 más 1 más 0 igual a 2, no todo el mundo deberíamos de estar de acuerdo. El número 2 vive eternamente sentenciado y no nos lo preguntamos. Y ese es el problema, no nos preguntamos. Asumimos que hacer muchas preguntas es bajar la guardia, ¿no? Las personas que hacen muchas preguntas se llaman niños. Y si hacen muchas, ¿no?, empiezan a ser, ¿no?, muy molestos, empiezan a ser un desastre, ¿no? Hay un momento en el que hay que buscar una manera de callarlos. Y luego nos ataca esta cosa llamada adultez, una enfermedad crónico-degenerativa que no tiene vuelta, ¿no? Y te carga con eso el tema de asumir que las respuestas es lo único que necesitas y que no es necesario seguir haciéndose preguntas. En el ámbito, en la ciencia, en la que yo particular creo que más se ha recopilado información de manera sistemática, controlada, bien monitoreada, con una utilidad muy clara, es la meteorología, ¿no? Es decir, medir el clima y los fenómenos naturales es algo que el ser humano ha sabido hacer muy bien. Insisto, estoy plenamente convencido que es tal vez uno de las áreas que más hemos sabido medir, ¿no? Y por lo tanto se ha desarrollado cualquier cantidad de modelos para predecir y obtener respuestas. Y respuestas que son muy útiles, ¿no? Como salimos a pescar o no, sembramos o no, ¿no? Respuestas simple y sencillamente muy prácticas. Y a pesar de que tenemos toda esa información, y a pesar de que hemos desarrollado un ámbito enorme, ¿no?, de buscar respuestas, todo el mundo sale a asomarse a la ventana a ver si va a llover, ¿no? No necesariamente estamos tan convencidos de las respuestas que generamos. Por eso, porque las respuestas a veces conllevan, ¿no?, una especie de desencuadre de la realidad. Estamos locos por intentar predecir el futuro con las respuestas, explicar el pasado, y se nos olvida que las preguntas son la conjugación del presente.
y que hay que hacerse preguntas en función de eso que nos está pasando ahorita. Y no se me ocurre un mejor ejemplo que el del fútbol, porque es de las pocas otras cosas en las que estamos como seres humanos muy de acuerdo. El otro día escuchaba que la FIFA tiene más naciones afiliadas que la ONU, así que al menos en eso estamos más de acuerdo, ¿no? Es mejor jugar fútbol que intentar hacer política. Y en ese sentido, ¿no? También pareciera ser que este gran gusto del fútbol se unifica y que todos estamos de acuerdo que el fútbol se trata de meter más goles que el oponente, ¿no? Y que todo el mundo cree que es un asunto de meter goles. Los entrenadores de fútbol dicen el que más corre es el que mejor funciona. Y alguien que se hacía saber preguntas, quien yo creo que fue la persona más influyente en el fútbol moderno, Johan Cruyff, ¿no? Cuestionó ese planteamiento y decía, no hay que correr. Este es un deporte que se juega con la cabeza, es un deporte que se juega con el cerebro. Hay que estar en el momento correcto, en el lugar correcto, ni un momento antes ni un momento después de donde está la pelota. Se trata de tener control de la pelota. Si tienes control de la pelota, ¿no? Entonces puedes empezar a tomar otras decisiones. Es más, decía que en el fútbol si controlas la pelota no es necesario defender, porque solo hay una pelota. Menotti, otro gran pensador del fútbol, decía que hacía sentido. El fútbol se trata de 7,000 metros cuadrados, eso es lo que mide una cancha, dividido entre 11 jugadores. Uno de ellos le toca nada más la portería, así que no es mucho espacio. Y los otros 10 se tienen que repartir 700 metros cuadrados. Entonces, cada quien tiene 700 metros cuadrados. En 700 metros cuadrados caben varias casas, ¿no? Y tienes que cuidar que no pase una pelota por ahí. Cruyff decía que el fútbol es muy fácil si te dan 5 metros para jugar. Así que el fútbol no es meter goles. Quien le gusta el fútbol y solo ve el resultado, entiende un poco. El fútbol es entender el tiempo y el espacio en cierta oportunidad. Se trata de hacerse las preguntas correctas en el momento correcto. Yo creo que nos hemos dejado hacer preguntas porque, insisto, la vorágine de tomar decisiones nos ha llevado a dejar y asumir que las respuestas están dadas. En este país, ¿no? Los sociólogos que empezaron hace más de 90 años a hacerse preguntas, se preguntaron cosas como ¿por qué decidimos que este país es un país rico? ¿No? ¿De dónde salió eso? Y han buscado y han planteado muchas respuestas, pero sin embargo todos seguimos asumiendo que este es un país rico. Y no hace sentido, tenemos una alta dependencia del petróleo, ¿no? Es un país que está atrapado por 2 cordilleras de más de 2,000 metros a nivel del mar. Estamos encerrados, es muy complicado tener logística. Tiene una meseta enorme en el medio de más de 1,000 metros cuadrados de altura. ¿De dónde sacamos la idea de que tenemos un potencial agrónomo gigantesco? ¿No? Nos hemos dejado hacer esas preguntas y esas preguntas y esa falta de preguntas nos lleva a ser un país con grandes ínfulas. Somos muy ricos. ¿De dónde salió esa idea? ¿No? Así que yo creo, y estoy, insisto, plenamente convencido, que si las preguntas se emanciparan, si pensáramos más en el presente, si dejáramos de intentar adivinar el futuro y las causas, ¿no? Entonces podríamos tener una mejor realidad, una mejor lógica y un diagnóstico de lo que nos está pasando. Yo siempre he creído que hay que apostar a que el kilo de diagnóstico pese mucho más que el kilo de predicción. Yo estoy convencido que este tema de que 1 más 1 es más que 2, no debería de ser una cosa que se queda solo en canciones románticas, ¿no? Yo sí creo que si nos encargamos de entender mal, si dejamos de entender las premisas, 1 más 1 es probablemente menos que 2. Y créanme, si nos preocupamos por entender el presente, las premisas y los supuestos con las cosas que se están dando, se los juro que 2 no es igual que 1 más 1. Muchas gracias.